aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino o lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno y al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Como habéis visto, el Señor habla, entre otras cosas, en este Evangelio de hoy, del tema de los niños, aunque no se refiere seguramente al escándalo específico del abuso a menores, es un tema que tenemos que afrontar. Esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Cardenal Marx, ha hecho una declaración pública reconociendo que 1.670 sacerdotes alemanes, es verdad que en el plazo de 70 años, han abusado de niños, más de 3.000 víctimas, casi el 69% de ellos son niños, es decir, hombres, y por lo tanto la cuestión es la homosexualidad. O el otro 30 y tantos % no es así. Este es un caso: Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Chile, y yo no sé si los demás países, porque no se ha escarbado, no lo sé. La situación es espantosa, gravísima, avergonzante, humillante, bueno, todos los adjetivos que queráis poner. El Santo Padre ha dicho que la causa principal, ha dicho él, es el clericalismo. Con eso se refería a que durante muchos años, no solo estos 70 años últimos, muchos años, se ha creado una casta sacerdotal que ha tapado los asuntos. Los casos están demostrados y no son una excepción. Con una relativa, por desgracia, relativa frecuencia, ciertamente no ha sido así siempre, pero ha sido frecuente, el obispo se enteraba y el obispo no hacía nada, cambiaba de parroquia al cura, que seguía haciendo fechorías. En algún caso incluso lo mandaban a un colegio, imaginaos, la zorra guardando las gallinas. La situación ha implicado, por lo tanto, no solo a esos sacerdotes, sino a sus superiores jerárquicos, los obispos, y de ahí para arriba. Hay al menos hay un cardenal o un ya ex cardenal implicado. El Papa dice que es clericalismo, que esa casta sacerdotal ha tapado, se ha protegido, y también ha protegido con una buena intención, aunque equivocadamente, el buen nombre de la Iglesia para que no hubiera escándalos. Yo creo que el Papa tiene razón, pero hay que profundizar un poco más. ¿Qué es el clericalismo? Os voy a poner algunos ejemplos. El clericalismo sería hacer las cosas sin contar con el pueblo, ¿no? El pueblo no cuenta, el pueblo no importa, importamos la casta. Yo me pregunto, ¿no hubo clericalismo cuando después del concilio, sin consultar al pueblo, se decidió que la misa tenía que dejar de ser en latín para ser en el idioma vernáculo? No hubo consulta, hubo decisión. ¿Acertada o no? No hubo consulta. No hay clericalismo hoy todavía y en el pasado reciente, cuando el cura ha llegado a la parroquia y ha dicho: no quiero imágenes en esta parroquia, y las ha echado fuera sin consultar a la gente. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Fátima que tenemos ahí. Algunos ya sabéis su historia, los viejos parroquianos. Esa imagen fue la primera imagen de Fátima que entró en España después de la Guerra Civil. Esa imagen recorrió toda España y al menos hay un caso que me consta de que
un anciano, una persona enferma, viendo pasar la imagen por debajo de su casa en Ávila, salió a verla y se quedó curado inmediatamente. El cura decidió que no quería imágenes. Cuando terminó de la procesión por toda España, la imagen es bellísima. La llevaron a una parroquia, crearon una cofradía. El cura decidió que no quería esa imagen. La echó a la calle. Una señora la recogió. Pasado el tiempo, la hija, cuando la señora murió, no sabía dónde llevarla. Me la trajo aquí. ¿Eso no es clericalismo? ¿No es clericalismo, por ejemplo, que haya habido curas, muchos, que han dicho, en esta parroquia no se vuelve a rezar el rosario? ¿Se ha consultado al pueblo? ¿No es clericalismo que haya habido curas, muchos, que hayan dicho, aquí ya no se hace más la adoración del Santísimo? ¿Se ha consultado al pueblo? ¿No es clericalismo que hayan dicho, desde altas instancias, por ejemplo en nuestra diócesis, en las parroquias nuevas no se pone el sagrario, se pone en una capilla lateral donde prácticamente nadie lo ve, porque la mayor parte de la gente, como vosotros, viene a misa el domingo? ¿No es clericalismo que muchos curas, demasiados por desgracia, arranquen incluso físicamente los reclinatorios para que no os podáis arrodillar durante la consagración? ¿A quién se está consultando? Es decir, aquí tenemos un problema grave. Y lo que vemos es una manifestación de ese problema, una manifestación espantosa. Pero el problema es muy grave. Este problema no se va a resolver hasta que todos, y digo todos, desde el primero al último, todos los católicos, todos, no nos demos cuenta de que estamos sujetos a la ley. Lo mismo que un presidente del gobierno no puede engañar ni mentir, hablo como un ejemplo, diciendo que tiene una tesis doctoral y no la tiene, no sé de qué país será esto, pero en fin, no puede engañar ni mentir porque está él también sujeto al derecho. En la Iglesia todos tenemos que estar sujetos al derecho. Y solamente así se evitará el clericalismo. Es decir, no puede haber una casta que diga, esto a mí no me afecta lo que sea. Estoy por encima de la ley. Nadie puede estar así. Me refiero a que las normas litúrgicas no pueden estar a merced del cura. El cura decide que la misa se convierte en un bailable, el cura decide que esto lo suprime, o el cura decide que en vez de consagrar con vino, consagra con Coca-Cola, o que consagra a todo el mundo. Las normas litúrgicas tienen que mandarnos a todos, desde el primero al último. Los dogmas no pueden ser una cuestión que esté a merced de la interpretación o del capricho, más o menos bien intencionado, que no lo sé, pero interpretación o capricho del cura o del catequista o del obispo o de quien sea. Tenemos que asumir esa enseñanza que está en el Evangelio, transmitida fielmente durante 2000 años, a costa de la sangre, en muchos casos, todos. Las normas morales exactamente igual. No podemos decir, esto a mí no me afecta, yo soy la casta, estoy por encima. Yo puedo manipular la liturgia, yo puedo manipular la doctrina, yo puedo manipular las normas morales. O como mucho las enseño, pero no las cumplo. Oiga, que pecadores somos todos. Pero tenemos que saber que somos pecadores. Hasta que esto no se asuma por parte absolutamente de todos, el problema no se resolverá. Es verdad, dice el Papa con razón, que en los últimos años, desde que se han tomado las medidas más serias, ha disminuido muchísimo este tipo de abusos. Insisto, el problema no es solamente este. Esto es una manifestación espantosa del problema. El problema es mucho más profundo. El clericalismo está y no estará, dejará de estar cuando todos asumamos que estamos sometidos a la ley, no por encima de la ley. La ley litúrgica, la ley dogmática y la ley moral. Primer punto. Empieza el Evangelio de hoy diciendo, los apóstoles protestan ante Jesús porque hay algunos que no son de su grupo y que están haciendo milagros en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús les regaña, el que no está contra nosotros, que está a favor nuestro. Esta es una vieja tentación, la vieja tentación de los puros, que en la Edad Media se transformó en una herejía, la herejía de los cátaros, sobre todo en el sur de Francia. Los cátaros, los puros. Y esa tentación sigue estando entre nosotros. Pero sigue estando no solo como en los cátaros, sino de una forma también muy insidiosa, muy satánica. Y sigue estando porque algunos dicen, en la Iglesia no tienen que entrar los pecadores. Algunos lo dicen. Si en la Iglesia no hubiera sitio para los pecadores,
sinceramente no cabríamos ninguno. La Virgen María y nuestro Señor, y para de contar. Claro que tienen que entrar los pecadores en la Iglesia, más aún. En la Iglesia caben no solo los pecadores, sino incluso los delincuentes. No todos los pecados son delitos, pero sí todos los delitos son pecados. Y si no cupieran los delincuentes, ¿para qué hacemos pastoral penitenciaria en las cárceles? No se hace, por supuesto, al menos para intentar que esas personas se acerquen a Dios y cambien de vida y puedan salir de allí y reconocer sus errores. En la Iglesia caben todos, pecadores e incluso delincuentes. Pero hay una cosa que no cabe en la Iglesia. Cabe el pecador, repito, incluso el pecador que es un delincuente. Cualquiera, cualquiera. Pero hay una cosa que no cabe, el pecado. Una cosa es que quepa el pecador y otra cosa es que quepa el pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo que no podemos hacer en la Iglesia es transformar el pecado en bondad. Lo que no podemos hacer en la Iglesia es engañar y decir, por los motivos que sean, decir esto no está mal, no pasa nada, haz lo que quieras, dale gusto a tu cuerpo. Algunos piensan que de esa forma la Iglesia se va a llenar, como si no tuviéramos delante las experiencias terribles de las iglesias protestantes históricas, que están vacías mucho más que las nuestras, a pesar de que han sido y son lo más permisivo que te puedes imaginar. Por el camino de no pedir nada, no se obtiene nada. Por eso, en la Iglesia, repito, caben todos. Nadie puede ni debe ser excluido, ni siquiera los delincuentes. Pero tenemos que decir la verdad. O dicho de otra manera, ven, estés como estés, ven, esta es tu casa. Esta es la casa de Dios y es la casa de los hijos de Dios. Pero a comulgar hace falta estar en gracia. Todo el mundo tiene cabida, pero a comulgar hace falta estar en gracia. El Papa decía esta semana, hablando a un grupo de párrocos en Roma, tenéis que acoger pastoralmente a las parejas que viven sin casarse. Ya se dijo que había que acoger pastoralmente a los divorciados vueltos a casar. El Papa, porque va a empezar esta semana próxima el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, ya se ha anticipado diciendo hay que acoger pastoralmente a las parejas que viven sin casarse. A las parejas que viven sin casarse y a todo el mundo hay que acogerles pastoralmente. Pero eso no significa que tengan que venir a tomar la comunión. Repito, todo el mundo cabe en la Iglesia, todo el mundo sin excepción, no solo los pecadores, es que también los delincuentes caben en la Iglesia, pero a comulgar es otra cosa. ¿Y esto por qué? Porque, como os he dicho antes, el cura, ni el obispo, ni nadie es el dueño del mensaje. Nadie, yo no puedo decir, tú puedes comulgar o no puedes comulgar. Puede comulgar el que está en gracia de Dios. Esta es la enseñanza de la Iglesia, esto está basado en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, como yo no soy el dueño del mensaje, no soy de una casta superior que puede decidir qué hacer con la liturgia, qué hacer con la moral o qué hacer con el dogma, yo estoy sujeto a la ley, no por encima de la ley. Pecador, sí, como todos nosotros. Pecadores, pero pecadores que quieren ser santos. Pecadores que se confiesan, pecadores que se arrepienten, pero pecadores que no quieren que les engañen. ¿Por qué? Porque solo la verdad nos hace libres, es decir, solo la verdad, dicha con misericordia, es la que nos permite acercarnos a Dios. Una última cosa hoy. 3 cosas en una homilía es demasiado, pero hoy era necesario. Lo digo con un poco de temor, porque, en fin, espero que no me lluevan muchas acusaciones por esto, pero lo voy a decir. Y lo voy a decir porque creo que es necesario que estéis informados. Esta semana, en el Parlamento, tanto el Partido Socialista como el Partido Neocomunista, que es el partido de Podemos, han hablado de algunas cosas que conciernen a la Iglesia. Y vosotros, católicos españoles, tenéis que estar enterados. El Partido Socialista ha dicho que va a revisar lo de las inmatriculaciones, entre otras cosas quieren quitarle a la Iglesia la Catedral de Córdoba, pero sobre todo ha dicho que va a suprimir la asignación tributaria. La asignación tributaria que la puso Zapatero, la asignación tributaria es el 0,7 que pagamos de nuestros impuestos, no son impuestos añadidos. Decimos que una pequeña parte de nuestros impuestos queremos que vaya a la Iglesia, no es dinero que nos da el Estado. Bueno, han dicho que eso lo van a suprimir. Bien. Podemos ha añadido que quiere, además de dinamitar, así ha dicho, en fin, este prócer que cogobierna en España,
que quiere dinamitar el Valle de los Caídos, derruir la cruz y transformar la basílica en ruinas para que después sea visitada así. Además de eso, ha dicho que quiere cobrar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, a la Iglesia, y que va a sacar con eso 500 millones. Bueno, no sé de dónde lo va a sacar, porque entre otras cosas, si esta Iglesia, que está, bendito sea Dios, siempre llena, tuviera que pagar el IBI, es decir, como si esto fuera el Corte Inglés o unos grandes almacenes en función de este terreno, que ellos piensan que es un gigantesco negocio, esta, que debe ser una de las iglesias que sobreviven en Madrid económicamente, esta no se podría mantener abierta. Imaginaos las iglesias de los pueblos. Todos vais a los pueblos en verano y todos veis cómo son preciosos edificios, antiquísimos edificios vacíos, porque el pueblo está lleno de personas mayores, lleno, mejor dicho, vacío, y solo tiene algunas personas mayores. ¿Cómo se va a pagar el IBI? ¿Cómo se van a pagar los impuestos? Como si eso fuera, repito, un centro comercial. Buscan cerrar los templos y quedárselos ellos. Dicho esto, porque esto es público, pero como los medios de comunicación estas cosas no las cuentan para no asustar, por eso me veo en la obligación de decíroslo. Dicho esto, tenéis que votar a quien vosotros queráis. Yo no voy a deciros a quiénes vais a votar, pero posiblemente alguno de vosotros sea votante del Partido Socialista o de ese partido neocomunista que es Podemos. Yo no voy a deciros a quién debéis votar. Sí que os digo las consecuencias que va a tener el voto en las inmediatas o próximas elecciones. Quieren suprimir el IBI, van a cerrar con esto una gran parte. Quieren imponernos el IBI, mejor dicho, y van a tener que cerrar una gran parte de los templos en España. Veremos lo que eso lleva consigo después. Y por otro lado, suprimir la asignación tributaria, que yo creo que a Madrid no le afectaría mucho, pero pienso en las diócesis rurales que prácticamente están viviendo de eso, porque las colectas que reciben son bajo cero. Lo más importante de lo que os he dicho hoy, no lo olvidéis, en la Iglesia cabemos todos. Pecadores todos, delincuentes algunos, cabemos todos, pecadores y delincuentes, pero nadie está por encima de la ley. Nadie es dueño de la ley, nadie es dueño de la liturgia, del dogma o de la moral. Que Dios nos ayude.